La Segunda Guerra Mundial conoció los crímenes más radicales contra los derechos humanos llevados a cabo en la historia de la humanidad. Estos encontraron sus raíces en Alemania, donde la figura de Adolf Hitler entraría en escena alrededor de la década de los años 20 para convertirse en su protagonista. Este consiguió alcanzar el máximo puesto del Partido Nacionalsocialista Alemán, conocido comúnmente como nazi, y motivado por la desastrosa situación social y económica en la que se había sumido su país tras la Gran Guerra. Acusó de culpable a la comunidad judía y fijó como su castigo una serie de políticas raciales cuyo objetivo fue el de reprimirla violentamente. Este estado de opresión culminó cuando se decidió la que se pasaría a conocer como la solución final, es decir, el establecimiento del régimen del Holocausto, que se tradujo en el genocidio masivo de cualquier ciudadano alemán que no concordase con el modelo de hombre que el partido entendía como el idílico y necesario para proceder al avance de la nación alemana, el hombre ario. El Tratado de Versalles fue un acuerdo por el que Alemania fue acusada por ser el principal causante de la Primera Guerra Mundial. Por ello, fue sancionada con el pago de una indemnización, pérdidas territoriales, la demilitarización de ciertos territorios y reducción de su ejército. Todo esto generó un descontento en la población. Como consecuencia, surgieron movimientos revolucionarios con apoyo soviético, lo que conllevó al establecimiento de la República de Weimar. En 1923, Alemania sufrió una hiperinflación debido a los castigos del Tratado de Versalles. Además, en 1922, durante su peor época, se endeudaron con Estados Unidos, ya que estos le habían ayudado a pagar sus indemnizaciones. En el 29, Estados Unidos sufrió un bache económico y su bolsa de valor cayó, provocando la crisis económica de la Gran Depresión. Debido a esas ayudas, esto dañó también a Alemania sumiéndola en una crisis interna. Hubo una caída de producción industrial, quiebra bancaria, desempleo y se creó un ambiente de enfrentamiento hacia el gobierno. Adolf Hitler accedió al Partido Obrero Alemán en 1920, al compartir él los mismos ideales, y rápidamente se empoderó dentro de él por sus discursos ultranacionalistas. Debido al malestar social y político del país, ganaron más y más simpatizantes. En 1923 se dio el Putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado nazi, pero tras fracasar, Hitler acabó preso y escribió su libro autobiográfico Mein Kampf, convirtiéndose en una figura política conocida. Tras su liberación, volvió a reunir al partido nazi y fue participando activamente en él, frente al 2,63% de los votos que consiguieron en las primeras elecciones. Gracias a la crisis económica de 1929, remontaron. En 1932 se convirtieron en primera potencia del Reichstag y obtuvieron un 37,4% de los votos, aunque les impidieron gobernar. En 1963 Hitler fue nombrado canciller, marcando el final de la República de Weimar. Tras esto sucedió el incendio del Reichstag, un atentado organizado muy posiblemente por los propios nazis, pero del que acusaron a un joven comunista para ganar más poder y disolver el Reichstag. Así, las bases nazis se asentaron y los comunistas quedaron fuera de la ley. El decreto del incendio del Reichstag fue promulgado. Este consistió en la suspensión de libertades civiles con la finalidad de eludir una hipotética sublevación de izquierdas. El poder del partido nazi aumentó nuevamente en las elecciones. Asimismo, se aprobó una segunda ley, la ley habilitante, que prohibió a otros partidos de ser formados. Tras esto, Alemania fue retirada de la Sociedad de Naciones y de la ONU. Finalmente, en 1934, Hitler fusionó el poder de canciller y presidente, adquiriendo más poder. Antes de esto, dentro del mismo partido, se llevó a cabo una misión llamada La Noche de los Cuchillos Largos. Esta consistió en el asesinato de altos mandos políticos con la ayuda de varias facciones, como la SS y la SA. Así, la República de Weimar llegó a su fin y comenzó el llamado Tercer Reich. Debido al historial con el que Hitler contaba, a su activa participación en el partido nazi y sus preocupaciones y planes futuros para Alemania expuestos en su obra Mein Kampf, consciente o inconscientemente, poco importa, los alemanes estaban todos imbuidos del sentimiento de que el imperio no debía su existencia a los manejos del parlamento y sus partidos, sino por el contrario, a la manera sublime con que fuera fundado. Este se elevaba muy por encima de la media de los otros estados. No es sorprendente que la historia del Tercer Reich se desarrollase como lo hizo. Con Hitler al poder, el partido nazi controlaba la educación, economía, cultura y ley, y contaba con apoyo eclesiástico y militar, por lo que terminó con la democracia parlamentaria siempre con un objetivo final en mente: convertir a Alemania en una potencia imperial, haciendo uso incluso de propaganda y tomando como directa inspiración a los antiguos emperadores romanos. El 15 de septiembre de 1935, el partido nazi se reunió en Nuremberg para aprobar las leyes de Nuremberg, redactadas por Wilhelm Frick, ministro de Interior del Reich, bajo la supervisión de Adolf Hitler. Fueron la ley para la protección de la sangre y el honor alemanes y la ley de ciudadanía del Reich, ambas en línea con la creencia nazi de que las personas pertenecemos a distintas razas no igualmente capacitadas, que los alemanes pertenecían a la supuestamente superior aria y que las que venían destrozando a la sociedad alemana debían ser eliminadas.
La primera prohibía a los judíos casarse y mantener relaciones sexuales con alemanes, además de negarles el uso de la bandera. Derivaba de la política nazi antimestizaje relativa a las relaciones entre arios y no arios, que definían con el concepto Rassenschande, y que Hitler ya había recogido en Mein Kampf. Más adelante se redactaría la de purificación racial, estableciendo la eugenesia, disciplina que busca perfeccionar la especie alemana fomentando el nacimiento de personas supuestamente más sanas e inteligentes, recurriendo a las leyes biológicas de la herencia, como política oficial del partido. La segunda supuso la reserva de la ciudadanía del Reich a los arios, privando a judíos, gitanos y personas negras de derechos políticos y reduciéndolos a Staatsangehörigen, es decir, súbditos del Estado. A esta la siguieron más de 400 más, primero más absurdas, como prohibirles participar en orquestas, pero finalmente devastadoramente radicales. Políticos moderados temían la reacción internacional de este régimen extremista, no obstante se procedió con estas regulaciones. De dichas leyes destacan la Law on the Alteration of Family and Personal Names, que limitaba a los judíos a asignarse una baraja de nombres aprobados por el Reich, obligando a padres nuevos a dar a sus bebés uno, y a los judíos que habían nacido antes de que se redactase a adoptar Israel los hombres y Sara las mujeres como segundo nombre. El Decree on Passports of Use, que invalidó sus pasaportes para que al reactivarlos se les estampase una J, y el Police Regulation of the Marking of Use, que desde septiembre del 41 obligó a los judíos mayores de 6 años a llevar una estrella de David en el pecho de sus ropas cada vez que aparecían en público. El objetivo que todas estas buscaban de revocar a la población judía y comunidades no arias residentes del Reich de cualquier derecho político y aisladas en todos los aspectos posibles, culminó con un plan que los nazis idearon para ser la solución final. Conocido en terminología nazi como solución final de la cuestión judía, dio luz verde al genocidio de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Wannsee, en enero del 42. Hoy en día lo conocemos como el Holocausto, y supuso el triste asesinato de 2/3 de la población judía de Europa. Los judíos de la Europa alemana comenzaron a ser perseguidos por unidades móviles de matanza. Sin embargo, la operación resultó no ser tan efectiva, por lo que se pasó a una segunda fase que propuso un nuevo plan. Se construirían campos de exterminio a los que se les enviaría a morir en masa. ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una cabaña? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fueron las palabras que Anna Frank, una joven judía alemana, escribió en su diario el 8 de julio de 1942, y que refleja el terror que los judíos sentían de ser los siguientes pasajeros de los trenes de la muerte. Muchos, como ella, intentaron esconderse. Sin embargo, incluso la joven escritora de este pasaje fue enviada. Se construyeron más de 25.000 campos de concentración frente a los infames 6 de exterminio. No obstante, los primeros vieron también la muerte de millones debido a las pésimas condiciones vitales que se daban y los crueles experimentos a los que se sometieron a los rehenes, que no solamente fueron judíos, sino también personas discapacitadas, homosexuales, gitanos o presos comunistas. Allí eran reducidos a colegios de indias y obligados a trabajar bajo pésimas condiciones y sujetos a experimentos que buscaban obtener un mejor reconocimiento del cuerpo humano. Los médicos más especializados ayudaron a realizarlos, posiblemente en contra de su voluntad, ya que rechazar al régimen nazi no era una opción. Algunos de estos buscaban facilitar la supervivencia del personal militar en el campo de batalla, simulando las condiciones bajo las que vivían en él. Se experimentó con la exposición a altitudes elevadas para determinar desde dónde era posible saltar de un avión dañado. También con la reacción del cuerpo al frío, colocando a las víctimas en barriles de agua congelada o dejándolos desnudos a la intemperie, y probando diversas curas macabras cuando iban a fallecer. Otros se dedicaron al desarrollo de tratamientos para enfermedades que los soldados sufrían, como la malaria, para los que usaban inyecciones infectadas. Además se les expuso a gas mostaza, común en el campo, para encontrar antídotos. Inclusive, algunos presos fueron mutilados para probar técnicas de trasplante de miembros. Por último, se buscó también un procedimiento eficiente y barato para la esterilización masiva de grupos que los nazis consideraban racial o genéticamente indeseables. La metodología empleada era terriblemente cruel, pero trajeron grandes descubrimientos. Por ejemplo, electrodos implantados en el cerebro y usados para tratar la epilepsia. Se usaron por primera vez cuando un psiquiatra nazi intentaba cambiar la orientación sexual de un rehén. El 1 de octubre de 1946, Nuremberg volvió a ser titular debido a una reunión particular, sin embargo, esta vez para poner fin a la desgracia que había resultado de la concentración de la década anterior. Se organizaron los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a los involucrados en los crímenes del Holocausto. Se dieron en el Palacio de Justicia de Nuremberg, por el simbolismo que suponía que en este se hubieran aprobado las leyes de Nuremberg, además de que era uno de los pocos edificios supervivientes a los bombardeos de la guerra. Mediante la Operación Mondorf, el ejército estadounidense reunió a quienes debían ser juzgados. Para la resolución del veredicto, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS actuaron como jueces. Entre los acusados encontramos a Hermann Göring, Karl Donitz, Albert Speer, entre otros. Joseph Goebbels o Heinrich Himmler se suicidaron antes del juicio. Muchos admitieron sus crímenes, como Kaltenbrunner, un líder de la SS que ordenó la ejecución de los políticos y racialmente indeseados, pero la mayoría declaró que solo seguían órdenes. Algunos acusados defendían sentirse absolutamente de acuerdo con lo que habían hecho. Se impusieron 12 sentencias a muerte, 3 a cadena perpetua, 4 a una más corta y 3 fueron absueltos. Tras conocer todo lo ocurrido durante el Holocausto y todas sus consecuencias, se puede considerar que esta fue una de las mayores tragedias de la historia, ya que llevó consigo muchas muertes, injusticias, enfrentamientos y uno de los mayores problemas sociales, la discriminación.